Muchísimas gracias por la invitación para poder contar un poco esta información. Escuché por lo menos una parte del doctor Garriquiri, que fuimos compañeros en esa última innovación, coinnovación en conjunto con el plan agropecuario, y espero no ser repetitiva. Le puse como nombre esta charla Coinnovaciones sociobiológicas territoriales para el manejo integrado del control de la garrapata bovina, experiencias en Uruguay. Y digo coinnovaciones porque, como lo van a ver en el proceso de la charla, siempre hemos trabajado desde BioUruguay en asociación con otras instituciones y otros actores relacionados a esta problemática tan importante para Uruguay. Este caso, este proceso de innovación que comenzó cuando fundamos BioUruguay en el año 2003, ya nosotros cuando empezamos con el Instituto Batoví, Instituto Orgánico, es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada con el objetivo de dar aportes al Uruguay en lo que respecta a la agroecología como ciencia, como enfoque metodológico y científico de trabajo. Tenemos un campo experimental que está ubicado acá en Sapará, departamento de Tacuarembó, y un poco en base a mi especialidad, que terminaba el doctorado en control biológico en ese momento, más relacionado con la producción agrícola, pero bueno, surgió por el lugar donde estamos ubicados desde un inicio la problemática de la garrapata, por lo cual hemos ido trabajando durante todos estos años, desde el 2003, en temas de el control biológico de garrapatas con la metodología de aislar organismos nativos de nuestros ecosistemas, como lo hemos hecho para otros sistemas productivos como la horticultura y la agricultura. Este año va a salir un trabajo de Facultad de Agronomía en conjunto con la doctora Virginia Rossi y el doctor Eduardo Chía, en base a todas estas etapas de desarrollo del proceso, con toda la problematización, el contexto, los actores, las controversias, que, como bien decía el doctor Carriquiri que me precedió, hay muchos intereses y muchas dificultades para sacar adelante una investigación de estas características. Bueno, para contarles un poquito la estrategia que trabajamos, no solo para el desarrollo de este bioinsumo llamado biogarrapaticida, sino la experiencia viene y proviene, como dije anteriormente, del desarrollo de bioinsumos que hemos generado también para otros sectores productivos como los agrícolas y los hortícolas, pero siempre la búsqueda es tanto en el suelo como en las mismas garrapatas encontrar organismos afectados por hongos, buscar de aislarlos, de lograr cultivos puros, hacerle la identificación molecular y hacer todas las pruebas in vitro, en el laboratorio y en semicampo. Y en ese proceso que se fue dando desde el 2003, la primera tesis que se trabajó acá, una tesis de una estudiante suiza en cooperación con nuestro instituto, trabajamos con una de estos géneros, Acanthomices, que bueno, con el tiempo ha cambiado mucho de nombre, era Verticillium lecani, después pasó a Verticillium muscarius y actualmente es Acanthomices muscarius, pero en el desarrollo de este bioinsumo hemos ido encontrando y evaluando diferentes aislamientos que provienen de diferentes lugares del país, incluyendo nuestra propia granja. Esto fue la tesis del año 2008, donde se probaron a nivel in vitro y con pocos animales la patogenicidad tanto sobre larvas, huevos como adultos. Es una tesis que está disponible en nuestra página web. En el año 2016 nos presentamos junto a la cooperativa de productores de leche de Tacuarembó en una experiencia de investigación participativa que duró 2 periodos. En la primera se evaluó solamente sobre 10 animales y en la segunda se evaluó sobre 100 animales del campo de recría de esta cooperativa.
bueno, logrando eficiencia, aprendiendo a conocer cuáles son los requerimientos bioecológicos de estos organismos, aprendiendo a conocer la plaga, dónde estaba la mayor afectación de las mismas, si en el suelo, si sobre el vacuno, dónde estos hongos podían ser más eficientes. Esa actividad, ese más tecnología dio lugar a un convenio en el año 2022 del Instituto Biuruguay con la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería y con dos organizaciones de productores, la Liga de Trabajo de Guichón y la Liga de Trabajo de Fraile Muerto. Esto fue una de los procesos, de los ciclos de coinnovación donde 16 productores familiares más dos escuelas rurales, escuelas agrarias, perdón, estuvieron utilizando. También creo que allí se hicieron algún par de tesis de estudiantes sobre el efecto de estos hongos, tanto a nivel del vacuno como a nivel del suelo. Los resultados en todas estas etapas se fueron de alguna manera sistematizando y publicando. Ahí son algunos de los trabajos que se iban publicando, donde tiene información sobre la metodología de trabajo, sobre los resultados que se iban obteniendo, pero siempre daba muestra de que, bueno, de que si bien había poco conocimiento y había que generarlo y desarrollarlo y probarlo en diferentes situaciones productivas, era una posibilidad concreta. Quiero destacar que en ese proceso también intentamos promover que las mismas organizaciones de productores pudieran hacer la multiplicación de estos organismos. Incluso se hicieron aislamientos de todos los campos, los suelos de los productores participantes, de los establecimientos participantes, pero nos encontrábamos con la gran dificultad que esto implica un desarrollo institucional y de acompañamiento a esos predios, porque no es solo ser productor ganadero, sino después productor de hongos, con las dificultades que eso conlleva de lograr bioinsumos puros, de buena calidad, que estén formulados para que tengan estabilidad en el tiempo. Es por eso que se llegó en ese proceso de innovación y de desarrollo a la mentalidad de que, bueno, realmente para tener un producto que siempre tuviera buenos estándares de eficiencia, lo deberíamos estandarizar. Y ahí surge el Crebio 7, biogarrapaticida, que fue de una selección de más de 37 diferentes microorganismos, hongos patogénicos de garrapata. Se eligieron las especies que eran, o las cepas, mejor dicho, porque ya ahí estábamos hablando de cepas, que trabajaran mejor en las diferentes condiciones ambientales donde tenemos la plaga Rhipicephalus en importancia sobre el ganado, que fueran eficientes desde huevo, larva y adulto, y que además fueran compatibles entre ellas para no generar varios productos que tuviera que cambiarse durante las diferentes estaciones, sino un producto que estuviera estandarizado con calidad de por lo menos 6 meses sin necesidad de refrigeración, porque al principio sí fue necesario. Y luego de esta formulación, que es una formulación que tiene una concentración de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por gramo, no requiere refrigeración. Dentro del aprendizaje sabemos que las aplicaciones de estos microorganismos patogénicos de la garrapata actúan tanto a nivel del suelo, donde está el 95 o más por ciento de la población de esta plaga, y también actúan sobre las garrapatas que están en el ganado. Pero además son de contacto, necesitamos que las esporas de estos honguitos entren en contacto con la plaga, con la garrapata, germinen, provoquen la infección dentro del cuerpo de la garrapata y luego esporulan nuevamente y se multiplican en el suelo. O sea, ellos son en una etapa de su vida saprófitos, viven de la materia orgánica del suelo. Incluso tenemos evaluaciones de
de su acción regeneradora de los suelos, de su acción, la capacidad de promover la producción de pasto, mejora la eficiencia de producción vegetal. Entonces, las recomendaciones son aplicaciones dentro del ciclo de la garrapata sobre el vacuno y en el suelo cuando hay altas infestaciones, por lo menos en lugares estratégicos del establecimiento. No voy a ahondar en esto, está el trabajo acá presentado, es un trabajo científico publicado en la revista de Latitud, aprobado por esta revista, y cuenta un poco todo el proceso de desarrollo, o sea, todo el proceso de aislamiento, las pruebas de eficiencia sobre las distintas etapas de crecimiento de la garrapata, la capacidad que tienen estos hongos en disminuir, en afectar los parámetros reproductivos de la garrapata, tanto sea la eclosión como la sobrevivencia de estas larvas. Y también el primer trabajo que se hizo con un grupo testigo y a campo, sin uso de ninguna de estas cepas patogénicas sobre la garrapata. Es un trabajo que nos permitió contar un poco y mostrar todo el proceso de desarrollo del biogarrapaticida. Como dije, lo importante es que no solamente mata las garrapatas, tiene una eficiencia alta en condiciones de humedad adecuada, y con la salvedad de esta nueva inclusión en la formulación del producto que contiene ya los aceites emulsionables que protegen a las esporas de algunas condiciones ambientales. Estos hongos tienen la capacidad de patogenizar, enferman y matan a las garrapatas, pero también ocurre esto que muestra un poco las fotos, ¿no? Que garrapatas afectadas que no muestran desarrollo de los hongos sobre el cuerpo de la garrapata, en la foto de arriba y en el centro se ve la oviposición muy pequeña, pero totalmente afectada por los hongos. Entonces, bueno, la foto bien de abajo y de la derecha es una foto que muestra garrapatas adultas en pleno diciembre, justamente en la experiencia que estaba contando el doctor Carriquiri, en pleno diciembre, cuando se hacían los monitoreos de población de garrapatas sobre el ganado, se encontraba esta situación, garrapatas con estos síntomas que son marchitamiento, pérdida de turgencia, y en 7, 8 días el hongo logra matar la garrapata, pero en ese periodo la bibliografía habla de la incapacidad de alimentarse adecuadamente la garrapata. Llegamos ahí al año 23-24, donde se hizo este proceso de escalamiento que el doctor comentó con más detalles, en el marco del SNIDER, en convenio con todas estas instituciones, donde ahí se involucra también el Plan Agropecuario, el Instituto de Colonización. En el este estaba la cooperativa Calay como representando organizaciones de productores, y en el norte había un grupo de productores de colonización en Cerro Largo y un grupo de productores de la Sociedad Fomento de Curtiseiras. Este fue un trabajo, la verdad, que muy interesante porque generó información en diferentes partes del Uruguay, con un acompañamiento y un trabajo multiinstitucional y multiactoral, donde técnicos privados, técnicos del plan agropecuario generamos un equipo muy interesante de trabajo donde se rescató y se generó mucha sistematización de las experiencias y de los resultados, y la importancia que tienen múltiples detalles como la toma de decisiones, los momentos del año, los momentos del día para la aplicación, las condiciones que no son favorables al control químico, los químicos que son compatibles, y la búsqueda de cuando no hay condiciones favorables para el uso de hongos patogénicos, poder pasarse una acaricida química que no afecte tanto la disminución de la carga química sobre el establecimiento y sobre todo en el suelo donde se están desarrollando
esta reinserción de hongos patogénicos, pero también de otra cantidad de microorganismos y de macroorganismos como los escarabajos estercoleros, como arañas y ácaros oribátidos, predadores también de las garrapatas. Bueno, esos son fotos de la cantidad de actividades, reuniones, capacitaciones que dan cuerpo y dan vida al desarrollo de toda esta información. Aprendimos mucho sobre los equipos a utilizar, hubo experiencias usando, bueno, mochilas, hidrolavadoras, por supuesto que lo ideal son los equipos que están generados para esto, los baños de aspersión con retorno de agua. En algunos casos los productores generaron baños de aspersión caseros con muy buena eficiencia de aplicación sobre el ganado. También se hicieron aplicaciones en la Escuela Agraria de Minas de Corrales a campo con drones, se hicieron evaluaciones de la presencia de huevos a nivel del suelo y también de larvas en las puntas de los pastos, como lo muestra la figura del medio, totalmente afectada por honguitos, o sea, son larvas que ya no pueden subir al ganado a hacer su proceso, su ciclo de vida de la plaga. Bueno, no voy a ahondar en esto, pero la forma de evaluar, vamos a ir pasando, fueron los monitoreos de animales centinela, de eso hay mucho trabajo escrito, nos basamos en los trabajos del doctor Cuore para evaluar la carga parasitaria sobre el ganado, y durante todo el año en este proceso de innovación también fueron realizados estas evaluaciones. Bien interesante que ahí en este cuadrito creo que ilumina un poco la situación, ¿no? Estos son todos los productores participantes en el caso de la zona de Ribera, del norte y del este, y como se puede ver, hay varios productores que pudieron mantener todo el año con el control biológico, la experiencia sobre los animales, y hay otros establecimientos que en algún momento, ya sea el verano o ya sea el fin del ciclo de la plaga sobre el ganado, se pasaron a control químico, que como lo explicó recién el doctor Carriquiri, era una decisión del productor, pero lo interesante es ver cómo el control biológico logró eficiencia en lugares donde todos partían de altas cargas, en muchos casos multiresistentes, y bueno, hay muchas diferentes características en cada establecimiento para poder evaluar la eficiencia de control de estas herramientas biológicas, pero sí fue una experiencia muy buena en el sentido de decir, las herramientas biológicas perfectamente se pueden insertar y tienen esta visión, bajamos la carga química y ahorramos moléculas, debido a que habiendo una, dos o tres generaciones, pero ya con que exista una generación de la plaga sin uso de una molécula química, nos da más larga vida a las moléculas que todavía no hay resistencia dentro del establecimiento. Otra cosa que se hizo, además de evaluar el control de garrapatas, se evaluó la calidad de los suelos desde el punto de vista microbiológico. Casi todos los productores, los establecimientos que participaron, sus suelos estaban con muy poca biodiversidad de microorganismos, con una relación hongos-bacterias muy desigual, que es uno de los indicadores de vida en el suelo y de suelos equilibrados desde el punto de vista biológico. Entonces, suelos que ya no les queda, por motivos que sean, por la carga química, por el manejo, por el sobrepastoreo, pero por lo que sea, ya no quedan estos microorganismos tan valiosos para el control de la garrapata, es alarmante. Y lo interesante es que al cabo de un año, con el uso de la herramienta biológica, todos estos suelos se cambiaron y se pudo encontrar la presencia de algunos de estas especies benéficas y acaropatogénicos. Además de la restauración desde otro punto de vista,
la aparición de de arañas, de ácaros, también oribátidos, la presencia de los escarabajos estercoleros, en fin, se veía una cierta recuperación desde el punto de vista micro y macroscópico a nivel del suelo. Bueno, y por último, las consideraciones finales, por un lado, es que este proceso que para nosotros desde el Instituto Biuruguay, con todos estos ciclos de convenios, de procesos con distintas asociaciones, distintas partes del país, distintas instituciones, nos han permitido, bueno, aportar un poquito a esto de investigar y desarrollar un bioinsumo que se puede perfectamente incluir en un plan sanitario de la garrapata bovina, que tiene eficiencia de control. También la importancia en todo este proceso que vimos y que todos revalorizamos es la importancia del monitoreo que no siempre se realiza en la producción ganadera, la importancia de que exista un plan sanitario, la importancia de tener disponibilidad de infraestructura y de mano de obra, muchos de los casos de productores donde el control biológico no logró la eficiencia, o fallaba la parte de infraestructura o fallaba la capacidad de juntar los animales en los tiempos que requiere un baño y un control con una herramienta que es de contacto, como es el control biológico. Bueno, esta herramienta dio eficiencia de control y lo importante es que además se van restaurando los suelos y van apareciendo otra infinidad de biocontroladores que están presentes en el sistema, pero que se han ido muriendo y ahí hay falta mucha investigación también en Uruguay. Por otro lado, esta experiencia nos dio mucha información sobre otras necesidades que el país requiere para que esto pueda ser viable y se desarrolle. Por un lado, el trabajo conjunto multiinstitucional creo que es algo muy importante. Por otro lado, la necesidad de un marco normativo para el registro de bioinsumos en la producción ganadera, que para nosotros como institución que ha invertido tantos años con recursos propios prácticamente para el desarrollo de esta alternativa y esta herramienta para incluir en los planes sanitarios, si no logramos, si no se encuentra la forma de que exista un marco normativo claro y eficiente, nosotros estamos desde el año 2020 intentando registrar este producto, para que pueda ser comercialmente viable la venta. Y por otro lado, es que todas estas experiencias de control biológico, y para nosotros desde BioUruguay es muy importante, realiza aportes en los procesos de agroecología. Hoy cada vez más se habla de alimentos inocuos, de conservación del ambiente, e incluso hay proyectos en Uruguay como los de sendas agroecológicas, que cómo vamos a hacer un proceso agroecológico, cómo vamos a disminuir el impacto o la cantidad de trazas químicas a nivel de alimentos y del suelo si no hay herramientas biológicas. Entonces creo que esto revaloriza la importancia de que existan experiencias como esta. Y ahí les puse otro trabajo, que es un trabajo también que publicamos y con el doctor Chía y con Virginia Rossi, que bueno, hace un poco este análisis de las lesiones que se aprenden cuando uno busca incorporar otras herramientas para el desarrollo de sistemas más agroecológicos y sustentables. Por ahí quedaría la presentación. Me quedo acá atenta a cualquier ampliación de información. Les puse el sitio web de nuestra de Crebio por si en algún momento pueden comunicarse o necesitan más información. Muchísimas gracias por el tiempo que me concedieron.